El dogma central de la biología molecular consta de la replicación del ADN con el fin de poder multiplicar la celularidad, la transcripción, que es la capacidad de hacer un ARN de un determinado fragmento de ese ADN, y la traducción, el poder generar proteínas a partir de los diferentes tipos de ARN generados a partir del ADN. Dentro de acá de los ARN, luego de la transcripción, podemos tener ARN transcripcionales, mensajeros, ribosomales, entre otros. Recordemos que el ARN está formado por nucleótidos, más específicamente ribonucleótidos, formados por un ácido fosfórico, por una aldopentosa ribosa y por diferentes bases nitrogenadas. En el caso del ARN vamos a estar formada por adenina, uracilo, citosina y guanina. La transcripción consta de utilizar una molécula de ADN como molde en un determinado sector, el cual se van a romper los puentes hidrógenos y vamos a utilizar una de esas hebras como hebra molde. Esta hebra molde tiene ciertas características. Es antisentido y no codificante. ¿Por qué antisentido? Porque tiene la dirección 3', 5'. Esta hebra se va a utilizar de guía para poder sintetizar una nueva hebra en formato ARN, que va a ser la hebra transcripta, que va a tener sentido, que va a codificar. Para ello van a interactuar diferentes factores de transcripción y enzimas. Ahora vamos a observar un poco más en profundidad el proceso de transcripción. Vamos a observar que en una determinada región del ADN se van a romper los puentes hidrógenos y se van a separar ambas hebras. Una de estas hebras va a ser nuestra hebra molde, la que tiene sentido 3', 5', que se va a utilizar de guía para la síntesis de ese nuevo ARN. El proceso consta en diferentes etapas. Primero vamos a tener lo que es el promotor. El promotor, como observamos acá, es una determinada región del ADN, el cual tiene una determinada secuencia. Por ejemplo, acá tenemos la secuencia guanina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, adenina, guanina. O sea que esta determinada región del ADN, la cual llamamos promotor, me va a indicar que de este sector hacia adelante se va a ubicar codificado un determinado ARN, ya sea mensajero, transcripcional o de transferencia. En este caso puntual tenemos el promotor del mensajero. Lo que va a continuar es la unión de los factores de transcripción en este determinado promotor, lo que va a estimular luego la unión de las diferentes polimerasas a estos factores de transcripción y comenzar la síntesis de esa nueva cadena en formato ARN, como vemos acá en verde. Recordemos que las polimerasas lo que hacen es poder colocar los nucleótidos en las regiones que le corresponden. Se van a basar entonces en la ley de Chargaff de complementariedad de base. Las adeninas van a complementarse con uracilo y viceversa, y las guaninas con citosina y viceversa. Así, luego de esta polimerización va a haber determinados sectores inhibitorios que van a culminar esa transcripción. Y el resultado va a ser una molécula de ARN inmaduro. Inmediatamente que termina la transcripción del ARN, se vuelven a armar los puentes hidrógenos y se vuelve a formar la estructura de doble hélice del ADN, sin modificaciones en él. Luego de la transcripción de un ARN, lo que tenemos es simplemente una hebra de ribonucleótidos. A eso lo denominamos inmaduro. ¿Por qué? Tiene que ocurrir modificaciones post-transcripcionales específicas para ese tipo de ARN que le den, por un lado, función y por otro lado, protección para que puedan salir del núcleo y en citoplasma cumplir su función. Muy bien, empecemos con el ARN, ácido ribonucleico. El ARN va a presentar las siguientes estructuras. Estructura primaria. Esta es una secuencia de las bases nitrogenadas que se constituyen por sus nucleótidos. Recordemos que el ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos. Por eso es que recibe el nombre de monocaterino, porque solo está formado por una cadena de polinucleótidos. Estructura secundaria. En esta estructura la cadena de ARN se pliega sobre sí misma. Esto con la función de ser una estructura más estable y lo va a hacer gracias a los puentes de hidrógeno.
y esto es muy importante para la síntesis de proteínas. Estructura terciaria del ARN. Esta estructura es un plegamiento complicado, siendo un plegamiento de la misma estructura secundaria del ARN, como resultado del apilamiento de bases y enlaces de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. Es por ello que esta estructura es tridimensional y es un plegamiento complicado. Ejemplo de esta estructura tenemos al ARN ribosomal y al ARN de transferencia. Esto los veremos ahorita más adelante y explicaremos cada una de sus funciones. Ok, en las células existen varios tipos de ARN. Estos los podemos encontrar localizados en su núcleo o dispersos en su citoplasma, libres y unidos a proteínas. Los principales tipos de ARN que vamos a encontrar en las células son ARN mensajero, ARN ribosómico o ribosomal y el ARN de transferencia. Veamos cada uno de ellos y sus funciones. ARN mensajero. Este se caracteriza por ser un portador directo de la información genética, actuando como un intermediario entre el gen contenido en el ADN que será sintetizado en el ribosoma. El ARN mensajero se sintetiza como una copia del ADN, por lo que el ARN va a conservar la información genética necesaria para la síntesis de proteínas. El ARN mensajero se lee en conjunto de una secuencia de 3 nucleótidos, llamados codones. Cada uno va a especificar un aminoácido en particular. ARN de transferencia. Este constituye aproximadamente el 15% del ARN celular. Entre sus funciones destacan la traducción del código genético del ARN, porque cada secuencia de nucleótidos va a presentar un anticodón, el cual va a ser complementario de los codones del ARN mensajero. Otra función que presenta el ARN de transferencia es que va a participar en el transporte de aminoácidos a los polirribosomas, donde transfiere a los aminoácidos a los ribosomas para su incorporación durante la síntesis de proteínas. ARN ribosómico. Este constituye aproximadamente el 80% del ARN celular. Entre sus propiedades destaca que es metabólicamente estable. Por ello, este ARN va a ser principalmente su función estructural. El ARN se va a unir a proteínas para formar a los ribosomas, donde, ya sabemos, se realiza la síntesis de proteínas. Muy bien, para finalizar vamos a recalcar las funciones del ARN. Este es importante en la síntesis de proteínas, donde ya vimos que participa el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Además, el ARN también tiene función estructural, donde ya vimos que el ARN de transferencia y el ARN ribosomal son macromoléculas cuya estructura es su función principal. Y gracias a esto también va a ser posible la síntesis de proteínas. Además, entre las funciones del ARN, como ya vimos, la importancia del ARN mensajero en la lectura y la información de la expresión genética.